El Barça es campeón de Copa y hoy, en la lupa, vamos a descubrir cómo el equipo de Hansi Flick le volvió a ganar la batalla táctica al Real Madrid de Carlo Ancelotti. Hay mucho que analizar. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, uno de los más especiales desde que tengo este canal de YouTube. No solo porque vamos a analizar tácticamente un título del Barça, sino porque este título se dio contra el Real Madrid en una final de Copa que tuvo absolutamente de todo. Un partido que tuvo dentro de sí muchos otros encuentros. Y yo os diría que en líneas generales creo que el Barça fue bastante superior. El Real Madrid tuvo una media hora, 35 minutos del 45 al 80 más o menos bastante buenos, en los que lograron que el partido se jugase en su ritmo, pero todo el primer tiempo y a partir del 80 y hasta el final del encuentro creo que el Barça volvió a dominar. Creo que todo ello se debió a que el plan de Hansi Flick estuvo por delante del de Carlo Ancelotti durante muchísimos más minutos. Fue más sólido, más consistente y los jugadores tuvieron más fe y más acierto. Y eso que no vimos un partido del Barça especialmente brillante en sus jugadores ofensivos, sobre todo en Rafinha y en Dani Olmo, que creo que estuvieron bastante por debajo de su nivel habitual y que de no ser así creo que el Barça hubiese sentenciado esta final bastante antes. Antes de empezar la lupa, quiero recordaros que tenéis que dejar un like en este vídeo, no olvidéis comentar lo que os pareció la final, sobre todo compartidlo para que cada vez seamos más y suscribíos si no estáis suscritos para no perderos ningún análisis de este FC Barcelona. Durante el primer tiempo, como siempre, con los datos de Hadel StatsBomb, el Barça tuvo más o menos esta forma. Un equipo que se desplegó más por el costado izquierdo, con la posición más alta de Gerard Martín. Fijaos que Gerard estuvo prácticamente jugando 20 metros más adelantado que Jules Koundé. Un Lamine Yamal que participó menos de lo habitual, estuvo menos abastecido porque el Barça trató de juntarse sobre todo en ese costado izquierdo. Ahí cayó también Dani Olmo, que como podéis ver no tuvo demasiada participación, y un equipo que con Pedri y De Jong trató de centralizar muchísimo la posesión, que todo pasase por Pedri y por De Jong, que fueron los nexos constantes de movimiento, mientras que en el Real Madrid, como podéis ver en ese primer tiempo, fue un equipo que sobre todo se intentó juntar a través de Fede Valverde, Jude Bellingham, Lucas Vázquez, pero sin demasiado acierto. Un equipo inconexo que no logró conectar ni con Rodrigo ni con Vinicius, que estuvieron un poco inspirados en esta primera mitad, y un Real Madrid en definitiva que apenas tuvo capacidad para salir. La segunda mitad del Barça fue más vertical, más directo. Fijaos que ya no hubo conexiones entre Íñigo y Cubarsí prácticamente. El Madrid pasó a presionar hombre a hombre por todo el campo, lo que anuló esa conexión entre centrales. Mirad cómo no hay apenas pases entre ellos y cómo el Barça pasó a jugar más directo. Eso provocó que el Barça pudiese subir su altura. Mirad dónde participaron tanto Dani Olmo como Fermín, como Lamine, como Rafinha más arriba, pero esa participación se dio a cambio de perder control y el Real Madrid eso lo aprovechó. Carlo Ancelotti modificó su plan habitual y vimos a un Real Madrid distinto desde el inicio. Lo que trató de hacer el técnico italiano fue emparejar a Tchouaméni, que os lo he marcado aquí con esta redondita, con Dani Olmo. Allí donde estuviese Olmo iría el mediocentro francés, para tratar así de evitar el pase famoso del Barça desde los centrales a Dani Olmo, un pase que hace muchísimo daño a los rivales y en especial a un Real Madrid que suele desordenarse. Además lo acompañó con los dos interiores, tanto Fede Valverde como Jude Bellingham, saltando a priori sobre los dos centrocampistas de base. Por lo tanto el Madrid buscó un emparejamiento individual en estos tres futbolistas para evitar que el Barça se sintiese cómodo, forzar pérdidas y que, en definitiva, el equipo de Flick no pudiese tener continuidad, pero spoiler, en el primer tiempo esto no funcionó en absoluto. Y esto no funcionó porque, evidentemente, cuando tú haces un plan defensivo siempre hay alguna posición, alguna zona en la que no te esmeras tanto y por lo tanto la liberas más. En el caso del Real Madrid era evidente que esa zona sería la de Gerard Martín, porque es el futbolista de menos calidad individual de todo el 11 del FC Barcelona. Fijaos aquí como el movimiento de Rafinha, desmarcándose, arrastra a Lucas Vázquez y eso ya provoca una ventaja táctica que el Barça aprovechó bastante en la primera mitad, que es esa banda liberada de Gerard Martín. Juntándose por dentro, el Barça lograba que el sistema defensivo del Madrid fuese muy estrecho y por lo tanto en esa banda izquierda encontrase más espacio. Una vez la pelota llegaba a banda, el Barça ya tenía lo que buscaba en esa primera mitad, que es normalmente ese movimiento que os he señalado en otros vídeos de dos jugadores, dos delanteros prácticamente en paralelo, lo que supone que los centrales no puedan saltar porque Rüdiger está lejos de Ferran y
Rafinha está fijando a Asensio y aquí sabemos que Gerard Martín es un jugador que tiene un buen pase interior. El pase va hacia Ferran, que hace una buena conducción y aquí está a punto de asistir para el 1-0. Era el minuto 1 de partido y el Barça, como podéis ver, ya había cargado el área con Lamine, con Dani Olmo, con Rafinha, con Ferran llegando. Y aquí Tchouaméni evita el que hubiese sido, repito, el primer gol de la final. Aprovechando que el Real Madrid buscaba saltar muy arriba con Jude Bellingham y con Fede Valverde, aquí el problema estaba en controlar los descensos de los extremos. Tanto Lamine Yamal como sobre todo Rafinha son futbolistas que disfrutan cayendo dentro y por lo tanto arrastrando a su par. Y sobre todo Lucas y Mendy y después también Fran García son laterales que tienden al desorden, que no están siendo soluciones defensivas esta temporada. Fijaos aquí la distancia que hay entre Rafinha y Lucas Vázquez. El lateral gallego va muy tarde. Hay un apoyo de Rafinha en la que Lucas comete falta, libera a Ferran y aquí volvemos a tener el mismo punto de antes. Gerard Martín totalmente solo para llegar por esa banda con Olmo, Lamine y Ferran cargando la última línea. El Barça en apenas 3 minutos ya había logrado decirle al Real Madrid cómo y por dónde se iba a jugar ese partido. Se aprecia perfectamente cómo la prioridad absoluta del Real Madrid es siempre tapar esos centrocampistas. El emparejamiento individual se ve en esta imagen que os estoy señalando. Jude Bellingham con Frenkie de Jong, Tchouaméni con Dani Olmo y Fede Valverde con Pedri González. Por lo que el Barça tenía que encontrar vías alternativas para mover esa estructura y encontrar líneas de pase. Una vez el balón iba fuera, iba a Gerard Martín y el Barça avanzaba, el Madrid perdía altura. Una vez perdía altura, el Barça ya podía encontrar a sus jugadores de cara. En este caso tenemos aquí a Pedri y a Frenkie de Jong en paralelo, siempre juntos, a poca distancia para evitar pérdidas. El Barça en la primera mitad tuvo un ritmo de circulación más bajo, un ritmo en el que la prioridad no era tanto dañar al Real Madrid, sino ser consciente de que podía ser un partido largo y por lo tanto evitar el mayor número de pérdidas posibles. De hecho, el Madrid en la primera mitad no hace ningún solo disparo, solo hay un remate bloqueado de Fran García. Durante 45 minutos el Barça evita, por lo tanto, a toda costa que el Madrid pueda transitar. Y esto es un lujo tremebundo. Y aquí tenéis ya cómo el Madrid se había desordenado en su propia mitad de campo. Por lo tanto, el Barça ya tenía la capacidad de tener el balón. Iba movilizando el Barça al Real Madrid. Fijaos aquí como Pedri ha conducido hacia afuera. ¿Y a quién ha arrastrado? A Fede Valverde. Fede Valverde queda eliminado y quien aparece por detrás totalmente solo es Frenkie de Jong. El Barça iba moviendo la pelota, circulando poco a poco, haciendo lo que quería. Y fijaos que el movimiento de Dani Olmo logra tener a Tchouaméni prácticamente como un central más. El Madrid planteaba un escenario de marca individual a Dani Olmo. No vimos un buen partido del futbolista de Tarrasa, es evidente, pero es que Tchouaméni estaba pegado a él constantemente, pero eso lograba que el Real Madrid de facto no tuviese medio centro, porque si está con Olmo y Olmo se desmarca, Tchouaméni lo iba a seguir todo el rato. Y eso al final terminaba con esta jugada. Hay un balón filtrado de Cubarsí sobre el desmarque de Koundé que sorprende, porque el Barça ya ha logrado mover al Real Madrid y a partir de ahí, una vez hay la pérdida, fijaos cómo se activa rapidísimamente el Barça en la presión, un Barça que presionó muy bien, muy bien, porque aquí salta Frenkie de Jong que logra recuperar, pero está Pedri, está Rafinha, está Dani Olmo, Koundé, Ferran, todos cerquita de la pérdida para, una vez se da, saltar y robar el balón. De hecho, esto que tenéis en pantalla es el mapa de presiones del Barça en la final. El Barça presionó más veces que el Real Madrid, pese a tener prácticamente el 20% de posesión más. Esto es impresionante, un dato brutal. Y de hecho, el 93% de las contrapresiones del Barça, es decir, aquella presión inmediata a la pérdida, se dieron en campo rival, mientras que el Real Madrid solo lo hizo en el 57% de las veces. Una diferencia abismal, porque si veis el mapa de presiones del Real Madrid, fijaos dónde se localizó, en su mitad del campo, en su frontal del área, un plan eminentemente defensivo, mientras que el del Barça, como podéis ver, es prácticamente en la frontal rival. El Barça iba aprovechando constantemente las ventajas que el Madrid le iba ofreciendo, de forma inteligente, de forma pausada, para tratar de no tener pérdidas comprometidas, algo que el Barça, de hecho, logró durante toda la primera mitad. Fijaos como de nuevo vemos el mismo sistema, un sistema en el que Tchouaméni vuelve a estar pendiente de Dani Olmo, por lo tanto el Madrid no tiene ese mediocentro a la espalda de la línea de 4 del Real Madrid, que se organizaba en un 4-1-4-1, normalmente Tchouaméni quedaba pendiente de Olmo, y había esa línea de 4 con Ceballos, que es más defensivo que Rodrigo en el lado de Lamine Yamal, para evitar precisamente que el Barça hiciese daño por el sector de Lamine, algo que el Barça
trató de evitar, yo creo que también al ser el costado en el que caía Vinicius, y eso hacía que el Barça tuviese que buscar fórmulas alternativas. De nuevo con Gerard Martín. ¿Qué pasa? Que Gerard tenía espacio y aquí Rafinha lo iba castigando. Un Rafinha que no estuvo acertado a nivel individual en el último gesto, pero siempre esa agresividad, esa movilidad están presentes. Y fijaos aquí como una vez recibe Gerard, lo que va a hacer el bueno de Rafinha es desmarcarse, aprovechando que Lucas va a quedar fijado. Y aquí tenemos como Rafinha llega para meter ese centro que no acompaña a nadie más, pero era una buena jugada del Barça. Ya en 15 minutos estábamos viendo cómo el Madrid estaba sacando agua y el Barça estaba siendo muy superior al equipo de Ancelotti. ¿Por qué digo que el Madrid no tenía medio centro? Porque se tiene claramente en esa imagen señalizado como Tchouaméni está con Dani Olmo. Y al estar con Dani Olmo, el mediocentro francés, el Madrid dibuja una línea de 5. Y por lo tanto hay 4 centrocampistas del Real Madrid fijados por el balón. Están Fede Valverde y Jude Bellingham mirando tanto a Pedri como a De Jong. Y por detrás suyo el Barça lo que hace es meter, como es habitual en el Barça de Flick, nada sorpresivo, a muchos futbolistas. Rafinha, Ferran, Dani Olmo. 3 referencias entre líneas que aquí, fijaos cómo Asensio está haciendo el gesto de juntarse. Asensio aquí lo tenemos como está señalizando a los centrocampistas que se junten, porque para el Barça es muy fácil filtrar ese balón. Una vez se daba ese pase filtrado para Rafinha, mirad el espacio que tenía el brasileño para girarse. Es inmenso, porque el Real Madrid tenía un plan defensivo más basado en lo individual que en lo colectivo. Y el Barça tiene la paciencia para transformar esas ventajas en algo realmente importante. Ahí recibe Rafinha, se gira. Y el Barça ya una vez ha logrado esto, lo que termina sucediendo es que recibe Pedri totalmente solo de cara, es decir, el Barça ya ha logrado que el bloque defensivo del Madrid pase a estar a 40, a 20 metros, y a partir de ahí fijaos que Lamine Yamal recibe y es esa jugada en la que su disparo está a punto de ser gol. Pero es que el Barça lo ha logrado sencillamente moviendo el balón con paciencia, buscando filtrar dentro para así poder tener la ventaja fuera. Hay que decir que el partido de Ferran Torres fue buenísimo, muy bueno el partido del valenciano. En la revisión del encuentro que hice ayer, la verdad es que me pareció sublime cómo mezcló entre líneas, la facilidad que tuvo para movilizar a los centrales, para sacar ventajas. Es verdad que incluso pudo haber tenido alguna situación más de gol, pero estuvo muy bien. Yo creo que es lo que pedía el Barça, lo que le pedía el partido, porque fijaos aquí de nuevo, salta Vinicius a presionar a Íñigo, Pedri está arrastrando a Fede Valverde y nadie está marcando a Ferran Torres. Nadie lo marca, por lo que hay ese balón filtrado y ahí Ferran vuelve a aparecer, vuelve a tener esa superioridad. Ni Rüdiger ni Asensio sabían muy bien qué hacer con la presencia de Ferran cuando se descolgaba y a partir de ahí él se giraba y el Barça ya podía acelerar. Y repito, ahí al Barça le faltó una buena versión de Rafinha y de Dani Olmo, porque no las tuvo, no las encontró en ningún momento. De haberlas encontrado, el partido probablemente hubiese llegado al 60 con 2 o 3 goles de ventaja. El gol del Barça llega de una pérdida de Ferran Torres, una de las pocas que tuvo el ex del Manchester City. Hay un apoyo que no hace bien, que es bastante pobre, y aquí se anticipa Jude Bellingham. Y aquí llega la jugada para mí del partido, ese tackle de Pau Cubarsí, porque si os fijáis, el desmarque de Vinicius era muy bueno, el pase de Bellingham tenía toda la intención del mundo, y de llegar a pasar, yo creo que ahí era un 1 contra 1 de Vinicius ante el portero en la primera jugada, en la que precisamente el Madrid aprovechaba ese robo del Barça, esa pérdida del Barça, que es lo que comentábamos. Ahí el tackle de Pau Cubarsí, que es absolutamente fascinante, ese timing, esa inteligencia para ver dónde lleva el balón y para cortar la jugada, y a partir de ahí hay esa recontra del Barça, ese pase de Pedri perfecto, porque el pase de Pedri es genial, el timing es buenísimo, el desmarque de Lamine, y a partir de aquí Lamine lo que hace es lo que hacen los genios, esperar a que el Barça vaya llegando, a que los espacios se vayan apareciendo. Otro jugador hubiese recibido, encarado y disparado, pero Lamine no, Lamine tiene la pausa, tiene la habilidad para detectar dónde está la ventaja y él espera a que llegue Pedri, un Pedri que empieza la jugada precisamente en su propio campo y la termina totalmente solo en la frontal rival. Aquí hay un error de Bellingham claro, que no sigue a Pedri, porque Bellingham es quien pierde ese pase y no sigue a Pedri. El canario lo hace muy bien, el pase de Lamine es fantástico y el disparo es otro nivel. El plan del Real Madrid solo era el de buscar balón directo. Durante la primera mitad, todo el plan ofensivo del conjunto de Ancelotti era balón de Courtois, Asensio, Rüdiger, Lucas Vázquez, quien sea de la línea defensiva, largo, directo, para buscar ese tipo de situaciones. Situaciones que el Barça dominaba con Pau Cubarsí, con Íñigo Martínez, también con las caídas de Frenkie de Jong, con Pedri y con un gran Gerard Martín, que ahora hablaremos de él, pero era un plan muy sencillo. Algo que yo creo que cuando tienes a Ceballos, Jude Bellingham, Fede Valverde, Vinicius, Rodrigo, tienes que buscar otras soluciones porque ahí no vas a encontrar premio. Prácticamente nunca el Madrid pudo encontrar esa segunda jugada y el Barça aprovechó este tipo de situaciones para tener más control en el partido. Esto es el mapa de pases del Real Madrid
hacia el último tercio durante la primera mitad. De color amarillo los pases fallados, de color rojo los pases acertados. Fijaos qué poquita presencia del conjunto blanco, que prácticamente no tuvo capacidad de jugar en el campo del Barça. No la tuvo porque, repito, el Barça, como hemos visto antes, esa presión asfixiante la hizo durante muchos tramos. El Barça tuvo más balón y encima presionó más que el Real Madrid, y eso provocó que el Madrid no tuviese otra opción que jugar en largo. El Barça lo hizo muy bien, aprovechando el plan defensivo del Real Madrid. Yo creo que el Barça de Flick es un equipo tremendamente adaptativo y que entiende muy bien qué partido se le está planteando. Fijaos como, viendo que Tchouaméni, que os lo he marcado aquí, iba siempre con Olmo y que por lo tanto el Madrid jugaba sin ese mediocentro. ¿Dónde aparece Ferran? Ferran aparece en la zona del mediocentro. Dice, de acuerdo, tú me estás planteando que Tchouaméni vaya siempre con Olmo y que por lo tanto Olmo no vaya a poder recibir prácticamente nunca. Ningún problema, yo aprovecho esa ventaja tuya a priori para transformarlo en una ventaja para mi equipo. Rafinha fija a Asensio, por lo que evita que Asensio pueda saltar sobre Ferran, y aquí se ve cómo el Barça tiene ese pase directo, tiene ese pase claro de Íñigo a Ferran, porque tanto Frenkie de Jong como Pedri, que los tenéis aquí, están permitiendo que Bellingham y Valverde estén fijados, están mirando el balón y por lo tanto hay ese pase claro a su espalda. Una vez recibe, el Madrid lo hace mal, porque es Rüdiger ahora cuando salta. Salta una vez, Ferran ya ha recibido, por lo que está abriendo una puerta, y aquí el Barça lo hace genial. Hay una pared entre Ferran y Rafinha, lo hace muy bien, dominaron completamente a Asensio y a Rüdiger, estuvieron impecables en ese juego entre líneas. Fijaos qué bien la pared entre los dos, y aquí se actúa Gerard Martín dentro del área, un Gerard Martín que no pudo encontrar el pase porque no había nadie. Cayeron ambos al suelo, estaban llegando tarde, pero el Barça había vuelto a lograr esa ventaja decisiva, llegando, desplegándose en área rival. Yo estoy convencido de que con Alejandro Valde el Madrid no hubiese hecho el mismo plan defensivo. Al no tenerlo, y el Barça teóricamente tener una desventaja respecto a su rival, el equipo de Flick lo terminó transformando en una ventaja propia. La agresividad de Gerard Martín fue un punto a favor del Barça. Es un jugador fuerte, es un futbolista agresivo, un futbolista que normalmente en este tipo de situaciones suele salir ganador. Fijaos aquí cómo va al suelo, se lanza por Lucas Vázquez y eso se termina transformando en una contra para el Barça. Aquí Rafinha no está acertado. Un Rafinha acertado, esta acción te la termina con asistencia a Ferran Torres. Pero ya se estaba viendo cómo estaba condicionando el papel de Gerard Martín. Un Gerard tremendamente pegajoso sobre Rodrigo, tal que así que terminó provocando que el brasileño fuese sustituido al descanso. Fijaos cómo se pega a él, cómo impide que se gire y que encima tenga que ir al suelo, y aquí le termina robando el balón. Yo creo que toda la pasividad que tuvo Rodrigo fue agresividad en Gerard Martín, que evidentemente estaba ante el partido de su vida, un jugador que hace 2 años estaba jugando en el Cornellà en Primera Federación y que de repente se encuentra con una final de Copa, una titularidad merecidísima y un rendimiento más que notable, porque creo que el partido de Gerard Martín fue excepcional, teniendo en cuenta la dificultad del mismo, que el plan del Madrid se basaba en dejarle espacio y que encima tenía a Rodrigo, que es verdad que no está muy bien, pero es un jugadorazo, delante. El plan para el Barça era poco a poco ir estrujando la estructura del Real Madrid. Flick intuyó de forma certera, porque ya había visto precedentes anteriormente en los 2 clásicos, en el que el Real Madrid hay un momento que se desconecta de la jugada, porque no tiene futbolistas preparados para correr demasiado, sobre todo a nivel táctico. Es un equipo que tiene poca inteligencia en ese sentido, es más dado a saltar, más dado a esa presión intensa, agresiva, alocada, que no tanto a un control territorial. Y fijaos cómo el Barça iba moviendo el balón, aprovechando que aquí en esta acción son Rodrigo y Bellingham los encargados de estar sobre Pedri y sobre Frenkie de Jong, que Dani Olmo, que es verdad que no estuvo bien, pero iba moviendo a Tchouaméni de un lado para otro. Aquí Dani Olmo cae en ese costado izquierdo y por lo tanto lo que hace aquí el Barça es movilizar al mediocentro rival. Iba moviendo el balón el Barça y aquí hay un desmarque de Pedri hacia su izquierda, por lo que esa presión del Real Madrid no va a llegar, porque estaba solo Vinicius y el Barça tenía a 3 jugadores por detrás. Estaban tanto Koundé como Íñigo como Cubarsí. Evidentemente Vinicius no puede estar en todos sitios, el Barça encontraba por lo tanto ese pase sobre Íñigo Martínez, y fijaos cómo una vez se daba este pase, Frenkie de Jong, que primero iniciaba junto a Rodrigo salta sobre Íñigo, y aquí Frenkie de Jong está totalmente solo. Esto se lograba moviendo el balón de un lado a otro. Ante el Real Madrid, el antídoto que funciona es la paciencia. Esa paciencia desarticula toda presión del rival, y aquí el Barça ya había logrado encontrar por lo tanto un pase a su mediocentro totalmente solo. Aquí de Jong lo hace muy bien, porque hace una conducción larga y potente en la que logra desestabilizar todavía más la estructura defensiva del conjunto blanco. Y fijaos que De Jong conduce y termina dejando totalmente solo a Dani Olmo en área rival. Y aquí Olmo está a punto de asistir también para la llegada de Ferran Torres. Pero una jugada que nace desde esa paciencia, pase al mediocentro que, recibiendo en su propia mitad del campo, conduce hasta el área rival.
aprovechando que el Real Madrid dibujaba muchas veces esa línea de 5, por lo tanto era un 5-4-1, sin demasiada tensión defensiva, porque no sabían cómo defender, el Barça iba encontrando formas de poder progresar. Aquí fijaos cómo, al no estar, repito, Tchouaméni, ¿quién recibe en esa zona del mediocentro? Pedri, lo hace después de un pase vertical, Dani Olmo está fijando al mediocentro francés y aquí el Barça ya ha logrado, por lo tanto, girar al Real Madrid. Lo que pasa es que aquí, una vez recibe Dani Olmo, pierde el balón el mediapunta de Tarrasa. Lo hace porque no estuvo fino, porque le faltó ese puntito de colmillo que suele tener siempre Dani Olmo y el Barça no pudo traducir esas ventajas que estaba logrando en algo todavía mucho más dañino. En la segunda mitad creo que vimos un partido de intercambio de golpes, un partido que el Barça pudo sentenciar antes de que el Madrid lo empatase, de hecho porque tuvo situaciones para ello. El Madrid cambió dos cosas. La primera fue la entrada de Kylian Mbappé, lo que situó una doble punta con Vinicius y Kylian Mbappé, algo que logró dotar de mucha más movilidad y agresividad a la línea de ataque del Real Madrid. Y la segunda fue que con el paso de los 8 minutos de partidos, y la segunda fue que a los 8 minutos de encuentro en ese segundo tiempo, Ancelotti situó a Arda Güler en el campo, y eso sobre todo con Luka Modric dio a Fede Valverde de lateral, lo que situó una presión del Real Madrid hombre a hombre. El Madrid pasó a volverse totalmente... El Madrid pasó a una presión hombre a hombre para tratar de evitar que el Barça tuviese continuidad, regalando su espalda, y ahí el Barça no acertó en matar al Real Madrid, cayó en su trampa y el equipo blanco tuvo buenos minutos, aunque el Barça, ocasiones, para marcar el 2-0. De hecho, en el inicio del segundo tiempo vimos a un buen Barça. Los primeros, creo que 10 minutos del FC Barcelona fueron bastante positivos. El Madrid tuvo alguna llegada, pero el Barça se estaba viendo que tenía esas opciones de poder matar al rival. Y fijaos cómo lo iba logrando, moviendo el balón y aprovechando que si en alguna jugada el Madrid no bajaba con todos, aquí el que se queda descolgado es Jude Bellingham, que no termina de descender, el Barça lo iba a castigar. De hecho, fijaos como aquí hay esa pared entre Dani Olmo, Ferran, aparece también Pedri. El Barça ha logrado que Asensio, el central del Real Madrid, salga de su posición y por lo tanto tenga ese espacio en la frontal, y aquí hay una jugada que para mí marca bastante ese segundo tiempo. Pedri recibe totalmente solo y repito, como el Madrid no había bajado con todos, mirad dónde está Bellingham, en una posición en la que no está haciendo absolutamente nada. Aquí Pedri tenía pase a Lamine Yamal, clarísimo el pase para que Lamine tuviese 1 para 1 ante Fran García, con Jules Koundé cerquita para hacer el 2 contra 1. Una jugada que hubiese podido suponer el 2-0 en el minuto 48, pero Pedri, después de haber marcado, decide disparar desde la frontal. Aquí Lamine se enfada, yo creo que con razón, aunque Pedri también, es verdad que después de ese gol buscaba marcar su segundo tanto y era un disparo claro desde la frontal, pero para mí aquí la jugada estaba en ese pase a Lamine para el 2 contra 1 con Jules Koundé. Al Madrid haber subido su apuesta ofensiva y tener ya dos jugadores como Mbappé y Vinicius descolgados, además de la presencia de Jude Bellingham en muchos momentos, el Barça tenía más opciones para transitar y eso se empezó a ver. Aquí empezamos a ver a un Barça que buscaba más esas transiciones, viendo que el partido se abría y confiando tanto en su poder de transición, en su capacidad para matar a los rivales. En ese sentido, empezamos a ver a un Barça más acelerado. Fijaos aquí como Lamine Yamal mete un pase de 40 metros impresionante, un Lamine que vimos menos a Lamine Yamal porque el Barça yo creo que le buscó menos, quizás para evitar esas pérdidas en el sector de Vinicius, pero aquí el pase de Lamine es fantástico, como ve él rápidamente dónde está la ventaja en el otro lado. Rafinha aquí lo hace muy bien porque ve la llegada de Dani Olmo, y aquí Dani Olmo está un pelín lento porque llega Fede Valverde a cortar ese disparo, pero qué ocasión del Barça, minuto 50, hemos visto ya en apenas 5 minutos del segundo tiempo dos situaciones claras del Barça para haber podido marcar el 2-0. Yo creo que ahí es cuando Ancelotti ve que el plan de meter a Kylian Mbappé no le estaba dando sus frutos, porque llevábamos 5 minutos en los que el Barça ya estaba encontrando más facilidades todavía para llegar, porque el Real Madrid pasaba a tener otro jugador más que trabajaba menos, lo que obligaba a un sobreesfuerzo del resto, y por lo tanto el Barça tenía más facilidades para poder llegar a la portería de Courtois. En el momento de los cambios, el Madrid busca precisamente lo que os comentaba antes, presión hombre a hombre. Fijaos, Arda Güler, Vinicius y Mbappé es la delantera, mirad cómo los tres están muy arriba, y el que salta, que lo tenemos aquí en esa derecha, es Fede Valverde, que estaba de lateral. Fede Valverde, que en el primer tiempo era medio centro, pasó al lateral, y el Real Madrid, que en la primera mitad hacía que el lateral, en este caso Lucas, siguiese siempre a Rafinha y dejando por lo tanto solo a Gerard Martín, lo rompió Ancelotti. Buscó que Fede saltase muy lejos a por Gerard Martín, mientras que los tres centrocampistas, Modric, Tchouaméni y Bellingham, buscasen 1 a 1 a los tres centrocampistas del Barça, lo que dejaba atrás un 3 contra 3, dos centrales más Fran García ante Lamine, Ferran y Rafinha. Y aquí el Barça demostró cómo este plan tenía muchas fisuras. Hay un gran control de Ferran Torres, un Ferran que, repito, vuelvo a decir lo mismo, estuvo impecable en estas jugadas. El mérito que tiene sacar de posición así a Rüdiger, aguantar el balón y dejar de cara a Frenkie de Jong.
En ese momento el Barça ya había roto la presión del Real Madrid, demostrando que con un poco de precisión lograría encontrar situaciones como esta, en la que Dani Olmo, Lamine Yamal y Rafinha se plantan en un 3-2. Y aquí Dani Olmo se equivoca, porque creo que él elige el pase que normalmente es más fiable. Yo creo que lo hace bien, es decir, escoge bien la opción, porque sabemos que en este tipo de situaciones Rafinha suele ser letal. Es un futbolista que esta temporada se está demostrando que llegando a través de su pierna hábil está marcando muchísimos goles. De hecho, lo hemos visto recientemente ante Borussia Dortmund, ante Benfica, etc. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Creo que Dani Olmo da mal el pase, porque en el momento del pase Asensio está girándose, por lo tanto el pase tiene que ir hacia aquí. El pase tiene que ir precisamente aprovechando que Rafinha está llegando en carrera y que Asensio tiene que girarse, por lo que el central pierde ese microsegundo que es clave. Si el pase es hacia adelante, Rafinha con un control puede disparar a Courtois. ¿Qué es lo que sucede? Que el pase obliga a Rafinha a frenarse. El pase es malo, el pase va hacia atrás. Rafinha recibe ya con Asensio delante. Ya has perdido toda la ventaja que teóricamente habías generado. Y eso termina afectando al disparo de Rafinha, un disparo que no puede ser en carrera, que tiene que ser ya frenado, y es muy difícil ahí que el brasileño acierte. Aquí es verdad que todo el mundo criticó más a Rafinha por ese disparo, pero creo que el error es de Dani Olmo, porque para mí es lógico escoger a Rafinha antes que Lamine, porque Rafinha marca más que Lamine y por lo tanto es más letal en ese sentido, pero es verdad que el tipo de pase es malo, porque el pase en vez de ir hacia adelante va hacia atrás, y fijaos aquí como esta es la imagen clave, se frena toda la transición, pero el Barça, repito, 10 minutos de segundo tiempo, 3 situaciones clarísimas para haber marcado el 2-0. A decir verdad, el Madrid creo que acertó a Ancelotti con ese tipo de presión. Si bien es cierto que esos riesgos que asumió pudieron costarle caro, el Barça cayó en la trampa del Real Madrid. Fijaos como, repito, el Madrid buscó emparejar hombre a hombre. Vinicius, Mbappé y Arda Güler saltaban con los dos centrales y con uno de los laterales. Fede Valverde hacía lo propio, mirad ahí Fede Valverde muy alto con Gerard Martín, y dentro el Real Madrid igualaba individualmente con Modric, Bellingham y Tchouaméni, por lo que aquí Cubarsí dice, ¿sabes qué? Busco balón largo, trato de encontrar la misma jugada que antes, ese balón largo para Ferran, para que saque de posición a Rüdiger y a partir de ahí jugar, pero ¿cuál es el problema? Que si no eres preciso, no vas a lograr tener continuidad. Y aquí fijaos cómo es verdad que el Madrid estaba muy adelantado y era muy tentador, porque en caso de que Ferran ahí gane el duelo, tienes a Lamine y a Rafinha. El Barça podía haber matado al conjunto blanco, pero creo que se precipitó, porque cuando tu rival te presiona con Mbappé en la punta, sabes que si repites algún pase vas a encontrar siempre a un jugador liberado. Mbappé no va a hacer muchos esfuerzos. Por lo tanto, creo que ahí el Barça necesitaba más paciencia para no perder el control. Además, se juntó esto con que Pedri no tuvo su mejor noche. Creo que Pedri tuvo alguna pérdida que normalmente no suele tener aquí. Pierde el balón ante Modric y ante Vinicius. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que como el Madrid estaba mucho más adelantado, esa pérdida pudo haber sido muy peligrosa. Aquí yo creo que Vinicius, no sé si se equivoca, pero tenía un pase claro a Arda Güler, totalmente solo Güler para haber podido marcar el gol del empate, pero aquí el Madrid ya estaba avisando, ya empezaba a tener más opciones de transición, empezaba a tener más opciones de robo adelantado, y una vez se daba, aquí con Mbappé se multiplicaba el peligro, porque evidentemente el Madrid juntaba más futbolistas dentro y eso fijaba más a los centrales, y el Madrid ahí empezó a demostrar que el partido podía cambiar. El Barça demostraba que cuando tenía la paciencia encontraba esos pases. Y aquí tenemos que destacar a Wojciech Szczęsny. El portero polaco hizo un gran partido, es verdad que estuvo poco exigido con balón, repito, con balón en los pies, pero fijaos aquí como la presión del Madrid es intensísima, salta Bellingham, salta Mbappé, lo hace propio Arda Güler, el Madrid estaba ya totalmente poseído por esa presión, y fijaos, el pase de Szczęsny es perfecto para Koundé, es un pase de 40 metros al pie, y aquí lo que logra con ese envío es que tenga tiempo el francés, encuentra además el desmarque de Dani Olmo, fijaos, el desmarque de Dani Olmo es fantástico, ese pase es buenísimo, y aquí Dani Olmo está arrastrando a Tchouaméni. Es que el Barça planteaba un problema al Real Madrid, porque una vez encontraba ese pase vertical, el Madrid defendía prácticamente con 2 o 3 jugadores. Y aquí Dani Olmo lo hace a la perfección, deja de espuela para Ferran Torres, el gesto de Olmo ahí es fantástico, y volvemos a tener la misma situación. Muy buena jugada del Barça, esta vez sí, ahí para mí es error de Rafinha, porque el balón aquí es perfecto, Rafinha tiene disparo claro y no termina encontrando portería. El Barça lo estaba pasando relativamente mal, pero se encontraba con que cada vez que podía pasar del centro del campo, tenía una situación clara de gol. Este era el premio, y esto yo creo que favorecía precisamente que el equipo de Flick tuviese esa sensación de querer llegar rápido. Él veía que había mucho espacio, que tenía superioridad individual en muchos jugadores arriba, pero una vez lo hacía, si no lograba conectar, perdía el balón y el Madrid podía correr, pero si lograba tener el premio, encontraba jugadas como esta. Pero para mí el partido fue entrando en terreno peligroso, el Barça se fue acelerando. Fijaos aquí como el Madrid tiene a muchos jugadores, muchos, en la línea de balón. Está Modric, Arda Güler, Fede Valverde,
Jude Bellingham, Mbappé, el Madrid tenía muchos descolgados. Aquí De Jong ve un desmarque y es muy tentador dar ese pase, porque se está desmarcando Dani Olmo y el Madrid solo tiene a 3 defensores. Y mirad el Barça, Dani Olmo, Rafinha, Varane, es decir, podría hacer mucho daño. Aquí el pase de Frenkie De Jong no es del todo bueno y eso termina provocando que el Madrid rápidamente pueda organizar su ataque y aquí termina salvándolo Íñigo, bloqueando el disparo de Kylian Mbappé. Repito, el peligro estaba que con ese 1-0 el Barça creo que tendría que haber escogido otro camino, aunque es fácil decirlo siempre a toro pasado. Aquí Íñigo se equivoca también. Si se equivoca Íñigo en salida, que es un jugador bastante paciente, apaga y vámonos. Tenía totalmente solo a Pedri. Fijaos, Pedri que no está presionado y aquí Íñigo tiene un pase claro porque Bellingham está todavía lejos, no le está cerrando. Y en vez de jugar sobre Pedri y así el Barça hubiese podido descansar, Íñigo entra de nuevo en esa espiral de locura que había instalado el Real Madrid, busca un balón largo que el Madrid aquí iba a ganar. Por lo tanto, el Barça poco a poco estaba entrando en el terreno del Real Madrid. De hecho, la jugada del gol del conjunto blanco, de la falta de Mbappé, viene de una pérdida de Pedri, que repito, creo que ahí le faltó un punto de agresividad, a veces de acierto, para poder dejar el balón de cara. Aquí está presionado, y es verdad que Bellingham es muy agresivo, pero yo creo que tenía opción de pase para Íñigo, o incluso para Gerard Martín, pierde el balón, y aquí la transición de Mbappé, para mí aquí lo hace muy bien Frenkie de Jong, porque había quedado eliminado Íñigo Martínez. Íñigo Martínez va al suelo, fijaos dónde está Íñigo en el momento de la falta, no está, y por lo tanto aquí es verdad que yo creo que es más aconsejable una falta y amarilla que no dejar disparar a Mbappé dentro del área. Y luego es verdad que Mbappé marca un auténtico golazo con ese disparo de falta, pero creo que ahí Frenkie de Jong, para mí, acierta. Una vez el partido había entrado en terreno pantanoso y el Madrid incluso ya logró adelantarse después, hubo cambios que tuvieron un impacto tremebundo en el partido. Quiero hablaros sobre todo de Fermín López. Para mí Fermín estuvo impresionante. Minutos de mucho nivel de Fermín, que entendió perfectamente lo que pedía el partido. Leyó muy bien cómo estaba defendiendo Tchouaméni, repito, esa defensa individual constantemente con Dani Olmo, y dijo, de acuerdo, me estás presionando al hombre, voy a desmarcarme, voy a hacer el campo muy largo para así evitar que puedas estar en la zona de medio centro y hacer ayudas y por lo tanto dar más opciones al Barça. El impacto de Fermín se explica que en 70 minutos de juego dio los mismos pases en el último tercio que Jude Bellingham en 140 minutos. Creo que esto habla por sí solo. El Madrid se iba desordenando y el Barça encontraba, por tanto, opciones de progresar. Fijaos aquí como Pedri está totalmente solo a la espalda de Bellingham y ya tenemos aquí la entrada de Fermín al lado de Tchouaméni. Fermín es un futbolista totalmente diferente a Dani Olmo, mientras Olmo es un jugador de entre líneas, de balón al pie sobre todo. Fermín lo es más de balón al espacio, de poder ser agresivo y de mucha agresividad. Fijaos una vez recibe Pedri como el Madrid estaba presionando realmente mal. 4 jugadores totalmente descolgados y tan solo 2 en el centro del campo. Y aquí fijaos lo que Fermín va a provocar. Fermín ya está amenazando la espalda de Tchouaméni. Lo que está logrando, por lo tanto, es que el Madrid tenga un efectivo menos en el centro del campo y que Lamine Yamal, por lo tanto, no tenga esa ayuda del medio centro. Quien tiene que hacer la ayuda es Vinicius Junior, el extremo, y es evidentemente más aconsejable para el Barça que sea Vinicius que no Tchouaméni. Una vez el Barça ha movido el balón, fijaos, de nuevo, Fermín vuelve a insistir con ese desmarque. Fermín no paró de insistir constantemente en esos desmarques laterales, esa zona que decía Pep Guardiola que es indefendible. El desmarque es buenísimo, aquí Koundé lo hace bien porque espera el timing perfecto, y aquí Fermín termina centrando al área que el Barça ya cargaba con Rafinha, con Varane y con Lamine, y lo corta Rüdiger de forma providencial, pero ya habíamos visto cómo Fermín tenía la habilidad para impactar en ese partido. Al Madrid desordenarse mucho a nivel defensivo, mirad la posición de Luka Modric. Luka Modric está prácticamente como un central más, muy hundido. El Madrid hay zonas que no puede llegar a defender, y en este caso Fermín las va ocupando. Si Lamine Yamal va adentro, si Lamine Yamal recibe el balón en la zona de la media punta, ¿dónde va Fermín? Fermín va a caer a banda. De forma súper inteligente, Fermín le compensa siempre al crack, porque es un futbolista generoso de equipo. Una vez ahí, mirad lo que sucede. De nuevo volvemos a ver la misma situación que antes, pero con los papeles cambiados. Fermín fija a Fran García, y quien se va a desmarcar a su espalda es Jules Koundé. El francés estuvo muy bien, luego hablaremos de él largo y tendido. El balón es buenísimo y aquí el Barça vuelve a llegar a línea de fondo para meter ese centro. Poco a poco el impacto iba causando efecto. Esta jugada es justo después del 1-2 del Real Madrid. Había marcado el conjunto de Carlo Ancelotti el gol de la victoria momentánea y fijaos que queda Kylian Mbappé defendiendo como si fuese un extremo. Esa defensa de Mbappé es realmente aberrante. El Barça es capaz de mover el balón, el Madrid está ya realmente muy hundido. De hecho, Arda Güler, que es el extremo, fijaos Arda Güler como prácticamente se sitúa como si fuese un lateral, por lo que el Madrid pierde una referencia dentro. Y mirad Mbappé. Mbappé está totalmente desenganchado de la jugada. En vez de cerrar y por lo menos quedan 10 minutos, acabas de entrar hace poco menos de 40, arrímate un poco a Pedri. Pedri está totalmente solo y aquí el Barça va a encontrar ese pase dentro. Fijaos cómo aquí Mbappé está mirándolo todo con la mirada,
Hay un desmarque de Fermín muy bueno que permite liberar a Lamine Yamal y aquí Lamine Yamal tiene esta ocasión clara con ese paradón de Courtois. El Barça había logrado ya solo después del gol del Real Madrid tener esa situación para empatar. La jugada del gol del FC Barcelona del empate es una jugada buenísima. Es muy interesante mirar lo que hace Ferran porque Ferran ve dónde está Rüdiger. Rüdiger aquí se nota que esta no es la defensa del Barça, que no hay ese fuera de juego. Rüdiger no está viendo lo que está haciendo Ferran Torres y claro, Ferran al tener la referencia de la defensa del Real Madrid está siempre bien perfilado para no caer en fuera de juego. El pase de Lamine es delicioso, o sea, el pase de Lamine es absolutamente espectacular y aquí el error de Courtois es grave porque sale de portería una vez el control de Ferran era hacia afuera y finalmente el Barça termina empatando. De hecho llega en la jugada quizás menos clara o más evitable por parte del Real Madrid, pero creo que hacía justicia a lo que habíamos visto anteriormente. Antes de llegar a la prórroga el Barça tuvo la ocasión para ganar el partido. De nuevo volvió a nacer de Fermín López. Un Fermín hiperactivo, que fijaos aquí lo que sucede es que Lamine está fijando a Fran García y como el Madrid repetía el mismo guión defensivo con Tchouaméni, que era estar constantemente pegado a Fermín, aquí lo que hacía el Barça era decir, vamos a tratar de aprovechar todo lo que haga Lamine, es decir, si Lamine va dentro, Fermín iba fuera, si Lamine recibe abajo, Fermín se desmarca. Aquí el desmarque del canterano es perfecto y eso provoca que el Real Madrid esté totalmente desordenado. Fijaos la distancia enorme que hay entre Rüdiger y el lateral del Real Madrid, una distancia de 20-25 metros, de aquí el Barça va a encontrar el pase a Pedri, Lamine lo hace muy bien, hay una pared fantástica, Pedri para Lamine y aquí Lamine Yamal llega dentro del área y le falta el último control para haber podido disparar. Era el minuto 93 y el Barça buscaba de forma insistente el gol de la victoria. Fermín no solo estuvo bien ofensivamente, sino que fijaos aquí todavía minuto 93 de partido, Mbappé encara a Araujo, Mbappé se va hacia adentro y ¿quién roba el balón? Fermín López. Fermín robando el balón y permitiendo así la jugada del posible penalti sobre Ferran Torres. La jugada nace de un robo de Fermín en el minuto 94 de partido. Esa capacidad de trabajo que tiene de sacrificio y esa lectura para presionar son oro. Entró muy bien al partido el bono de Fermín López. En la prórroga ya con la entrada de Araujo y de Gavi, el Barça se situó con Íñigo de lateral izquierdo y quiero que os fijéis en esta jugada. A los 13 segundos de haber iniciado la prórroga, mirad dónde está presionando Íñigo Martínez. Un jugador de 34 años, tras jugar 90 minutos a un nivel altísimo de lateral en una posición que no es la suya, está apretando en el área rival a Arda Güler, que está fresco. Es una jugada que yo creo que ejemplifica todo lo que es este Barça. Esa agresividad, ese hambre por querer ganar el partido. Otro equipo aquí va a juntarse un poco más, espera, y este Barça no. Evidentemente esa jugada termina en recuperación del Barça. La presión de Íñigo surge su efecto y aquí Koundé anticipa para pillar al Real Madrid totalmente fuera de sitio. Lo de Fermín es absolutamente impresionante. Fijaos aquí cómo él recibe de espaldas ante Aurélien Tchouaméni, cómo aquí Fermín hace un giro sobre sí mismo y una vez salta la ayuda de Fran García, se tira el balón entre los dos, termina regateando a ambos jugadores y finalmente aquí metiendo un centro, buscando la llegada de Ferran y también de Rafinha. La jugada de Fermín es maravillosa y demuestra el valor que tiene tener a futbolistas como él, ya no solo en el 11, sino sobre todo en el banquillo, porque creo que el valor de Fermín cambiando el partido no te lo puede dar prácticamente cualquier otro jugador. Tiene esa agresividad, ese timing, esa lectura y esa entrega que lo hacen un valor indescriptible en segundas partes. De hecho, el propio Fermín fue el encargado de gestionar esta jugada fantástica. Él, como ve aquí que el que está yendo con él es Fede Valverde, que estaba de lateral diestro. Fijaos aquí, se genera esa situación en la que Fermín lo lee perfectamente. Hay ese pase para Rafinha y aquí hay ese doble desmarque. Fermín ha logrado desordenar toda la defensa del Real Madrid arrastrando a Fede Valverde, por lo que Asensio tiene que estar pendiente de Fermín y eso abre la puerta a que Ferran se desmarque por delante suyo. El pase de Rafinha es bueno y aquí está a punto de marcar el Barça. Tenéis aquí la ocasión de Ferran Torres, minuto 103. El Barça seguía atacando y seguía jugando muy bien. El que también entró muy bien, y es justo destacarlo, es Eric García, que está a un nivel altísimo. Me hace cierta gracia leer cómo hay gente que dice, no, es que el Madrid tiene que terminar con Tchouaméni de central, no tiene ese lateral diestro. El Barça tiene que terminar con Eric García central de mediocentro y no pasa absolutamente nada. Fijaos aquí cómo él va al choque con Vinicius Junior, como hay ese balón dividido, termina chocando y robándole la pelota. Además también en el centro del campo con Jude Bellingham, que es un futbolista tremendo en los duelos y que hizo una gran final, como Eric aquí mete la pierna en una jugada que provoca precisamente esta ventaja táctica importante con el apoyo fantástico de Ferran, un Ferran que volvió a estar fantástico en esta jugada. Fijaos aquí como entre Tchouaméni y Asensio da ese apoyo fantástico y aquí Fermín, una lástima porque tenía la jugada del gol y cuando dispara se resbala, pero todo nace de ese robo de Eric.
Y ahora que llegamos a la jugada del gol de la victoria, hay que hablar de Jules Koundé. Jules Koundé para mí fue, junto a Pau Cubarsí, el futbolista más inspirado de esta final. Estuvo impecable el francés. Partido a nivel defensivo titánico, en situaciones complejas y diferentes, controlando la profundidad, defendiendo el área y anticipando un Koundé pletórico que demuestra el por qué es uno de los mejores defensas del mundo, por qué su valor en este FC Barcelona es insustituible. Un minuto antes de que marcase el gol de la victoria, hay una jugada en la que hay un centro peligrosísimo de Arda Güler que si Koundé no llega a estar atento, hubiese marcado Jude Bellingham. Fijaos aquí cómo Koundé cierra a la perfección ese espacio. De hecho, se nota mucho que Koundé es central de formación, porque este tipo de jugadas, que suelen ser el talón de Aquiles de la mayoría de laterales, los laterales defienden mal el segundo palo y les cuesta muchísimo. En cambio, Koundé se nota que lo tiene perfectamente estudiado, cómo anticipa y cómo evita ahí el gol de Jude Bellingham. Para, evidentemente, en la jugada decisiva, minuto 115, el Barça atacando con todos los jugadores, el Barça presionando con todos, un Koundé que aquí, si llega a fallar, probablemente esto hubiese supuesto una contra letal del Real Madrid, con Brahim, con Mbappé, con Endrick, con Arda Güler, con jugadores la mayoría frescos, y Koundé no duda, le da absolutamente igual, anticipa, logra recuperar el balón, y ese disparo fantástico que ya es historia del FC Barcelona. Para ejemplificar el partido de Koundé os voy a poner esta acción en la que se vio bastantes veces, balón a la espalda en la que tiene que enfrentar un 1 para 1 a campo abierto con Vinicius Junior, y fijaos aquí el talento defensivo de Koundé, cómo lo está orientando hacia la línea de fondo, dando tiempo además a que llegue la ayuda por dentro, porque el que va a llegar aquí creo que es Gavi. Fijaos cómo le está dando esa línea de fondo a Vinicius. Una vez ha llegado ya Gavi a la ayuda, fijaos aquí cómo Koundé le tiene perfectamente orientado, tiene el control corporal para que Vinicius salga hacia afuera, y ahí ya puede dominar metiendo la pierna para evitar el disparo de Vinicius. Es una acción maestra de cómo defender a Vinicius Junior, y esto lo hace Jules Koundé en el minuto 87, como si estuviese jugando contra un juvenil. Si hablamos de Koundé, tenemos que hablar de Pau Cubarsí. Pau Cubarsí estuvo impresionante en el minuto 93, cuando Jude Bellingham se disponía a desmarcarse a su espalda para marcar el que podría haber sido el gol de la victoria. Fijaos aquí cómo Cubarsí vuelve a ir al suelo en una jugada que es un calco de la jugada del gol. En esta no hay un gol, pero sí, probablemente lo evita. Esta transición del Real Madrid, minuto 73, mirad dónde arranca Pau Cubarsí. Pau Cubarsí arranca a 10 metros por detrás de Kylian Mbappé. Es una transición clarísima del Real Madrid con Vinicius. Ahí termina yendo Íñigo al suelo y no corta la jugada. Ahí creo que Íñigo se equivoca. Permite esto que el Real Madrid tenga una situación clarísima, como no se iba a encontrar otra en la final. Y fijaos quién llega a evitar el gol de Kylian Mbappé. ¿Quién es? Pau Cubarsí Paredes, ante uno de los delanteros, sino el delantero más rápido del mundo, el que llega a evitar el gol después de iniciar bastante por detrás suyo, es el bueno de Pau Cubarsí. Y es que de verdad lo de Pau Cubarsí escapa de toda lógica. No hay elogios suficientes para destacar lo que es este talento histórico defensivo. Y digo talento histórico, lo hago a pesar de que tenga 18 años, precisamente porque los tiene. Porque ver a un jugador de 18 años defender con este aplomo situaciones tan complejas del juego ante delanteros condicionalmente y técnicamente tan buenos como Mbappé, como Vinicius, como Bellingham, está al alcance de prodigios que salen cada muchísimos años. Y creo que el impacto de Lamine Yamal, mediático, ofensivo, en títulos, en imagen, que está teniendo, está acaparando muchos de los focos que también merece un Pau Cubarsí, que con la misma edad está haciendo lo mismo, pero en defensa. Es que Pau Cubarsí es realmente el Lamine de los defensas. De hecho, ante posibles desmarques de Vinicius, fijaos aquí cómo se desmarca Vinicius y cómo Cubarsí de nuevo vuelve a anticipar. Siempre está pensando en la jugada y está anticipándola. Y esto ante el Real Madrid, que probablemente sea el equipo de Europa con más velocidad, con más capacidad condicional para destrozar tu espalda, es un auténtico lujo. Es que el Barça, si te llegan a decir en julio que iba a defender a 60 metros al Madrid de Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Arda Güler, Endrick, todos estos jugaron, Fede Valverde, con Cubarsí, con Íñigo, con Gerard Martín, con Eric terminando de mediocentro. La gente no se lo hubiese creído y realmente esto demuestra cómo de infravalorado está el talento defensivo de este jugador. Hasta aquí la lupa de hoy, creo que ha quedado extensa, pero creo que la ocasión lo merecía. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo haciéndola. Dejad por aquí abajo vuestro comentario, no olvidéis en darle like a este vídeo y sobre todo compartidlo para que cada vez seamos más. Nos vemos mañana con un vídeo muy especial de la cantera.